nombre es Beatriz Ramírez Abella. Yo soy una activista afrodescendiente de toda mi vida, desde los 17 años. Mi base filosófica e ideológica ha sido en los últimos años, en los últimos 20 años, es el feminismo afro como enfoque ideológico desde una base interseccional. Por lo tanto, bueno, mi lucha está vinculada a las desigualdades de género, de raza, de clase y todas aquellas formas conexas de intolerancia, todas aquellas dimensiones que hablan de la opresión en diferentes dimensiones. Lo que el feminismo denominaba como creo que la segunda oleada feminista o tercera ya, y que a mí me gusta denominar como la década de las conferencias mundiales. La última conferencia, para no extenderme en términos de conferencias, bueno, hablamos de Beijing, la última es la del 2000, que es la Conferencia Mundial contra el Racismo y todas formas conexas tiene un título largo, todas las formas conexas de intolerancia, contra la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia, que para el movimiento afro y particularmente para las mujeres afro fue un espacio de aprendizaje, pero también de combate y de colocar estas nuevas dimensiones que eran la racial, la de clase, y se consagra el concepto de interseccionalidad como un concepto que cruza dimensiones diversas y de alguna manera agrava la situación de algunas colectivas. En este caso es un enfoque, es una categoría analítica que surge del movimiento de mujeres afro, pero que luego va a ser apropiado, como ha pasado a lo largo de los procesos de los movimientos de las mujeres, que en la medida que se va avanzando, se va logrando nuevos enfoques, nuevos conceptos, nuevos cuerpos de análisis, fuimos aprendiendo unas de otras, y hoy, bueno, el concepto de interseccionalidad también se utiliza para cruzar dimensiones que no siempre están vinculadas a la racial, pero es una categoría analítica que es una mirada mucho más integral, mucho más abarcativa de las diferentes dimensiones que pueden ser de todo índole, que hacen de las desigualdades de las personas. En lo que es el feminismo afro, los movimientos de mujeres afro empezaban a surgir con bastante más autonomía, si bien los procesos habían sido mixtos, pero cuando comienzan a colocarse los temas de género empiezan a surgir las tensiones, porque bueno, los movimientos afro estaban compuestos por varones y mujeres, y digo de varones y mujeres porque los movimientos de la diversidad siempre estuvieron mucho más al margen. Los movimientos les costó mucho reconocer también las identidades de género, y por lo tanto, bueno, era un poco la lucha era entre varones y mujeres, y bueno, eso dio lugar a que empezara como un recorrido, un camino de muchas organizaciones de mujeres afro más autónomas, y a partir de Beijing, que fue previo, porque como las conferencias internacionales tienen una etapa que se llama las preconferencias, donde se prepara ese trabajo, se preparan las agendas, lo que después se van a traducir en declaraciones y planes de acción, que después los gobiernos tienen que traer a sus países, legislar, ratificar a través de la legislación y después cumplir con lo que se acuerda, con lo que se negocia, se acuerda. Y es un escenario muy interesante porque, bueno, los movimientos sociales ahí comenzamos a interactuar muy fuertemente, tejiendo alianzas, colocándonos, quién podía ser el vocero para ciertas temáticas, y fundamentalmente en América Latina, para las mujeres afro, Brasil jugaba un papel muy importante porque es el país que tiene la población afro más numerosa y más incidente, para decirlo de alguna manera también en esto, y los otros países, bueno, fuimos como construyendo un proceso de incidencia y de complementariedad en esto, que también hace parte de lo que nosotros, las personas afrodescendientes y la militancia afro, denominamos como es el internacionalismo feminista afro. A mí me gusta usar mucho ese concepto porque fue un concepto clave. Si nosotras, las mujeres afro-uruguayas, que somos una población menor, con menos procesos organizativos, no hubiéramos tenido alianzas, acuerdos con otras mujeres de América Latina, como las colombianas, como las brasileñas,
como las peruanas, quizás no hubiéramos tenido la posibilidad de crecer y desarrollarnos en tanto mujeres afro, en tanto colocar estas otras dimensiones. Y como las poblaciones afro también hacen parte de los sectores de mayor pobreza y de desigualdad, la condición de clase también tenía un gran peso a la hora de pensar, bueno, cómo abordar las situaciones de las mujeres afrodescendientes. Ahí comienza como a haber distinciones donde también la clase social, también a la interna del feminismo, se convierte también en una tensión y pujanza de luchas y de colocar estos conceptos y estas nuevas apuestas y desafíos que hoy ya, al 2025, nadie cuestiona ni discute que la interseccionalidad es el enfoque que realmente cubre a todas las mujeres de todas las condiciones. Y bueno, y si bien todos luchábamos por todo, cuando empezamos a colocar los temas de género, la desigualdad de género, bueno, también a la interna del movimiento fue como de un proceso duro, complejo y de rupturas importantes. Y el movimiento social uruguayo, en eso, de ahí un poco tratando de no trascender el año 2000, bueno, fue como un proceso muy importante, porque además nosotros empezamos a tener diálogo también con el movimiento feminista. Asistimos, por ejemplo, al encuentro feminista de San Bernardo, que fue un encuentro muy importante en el año 92. En el año 96 comenzamos a hacer una serie de acciones colectivas, el primer encuentro de mujeres negras en Santo Domingo, donde las mujeres afro de todo el continente, en ese momento decíamos mujeres negras, a partir de Durban es que empezamos a utilizar más el término afrodescendiente, pero en el año 92, cuando se hace el primer encuentro de mujeres negras, fue un antes y un después. En el año, sobre los fines de los 90, realizamos, yo participaba de muchos espacios de los espacios que existían en Uruguay con las otras mujeres y también los espacios institucionales, ¿no? Bueno, cuando había convocatoria del Instituto Nacional de la Mujer, porque no era de las mujeres, participábamos y bueno, y ahí teníamos algunas diferencias, y me acuerdo que en determinado momento, quien en ese momento era la directora del Instituto de la Mujer me dijo: mira, Beatriz, tú no puedes fundamentar que las mujeres una particularidad porque tú no tenés datos. Cosa que a mí en el momento me enojó mucho porque uno en esa época, más siendo muy joven, era muy reactiva y me acuerdo que cuando volví al mundo afro me dijo un compañero: bueno, tiene objetiva razón, porque no se puede hacer ningún diseño de política sin datos estadísticos. Y ahí nos embarcamos junto a la Universidad de la República, con el apoyo de una organización feminista que tenía una base conceptual muy potente, como era GRECMU en ese periodo, en construir, diseñar con el soporte técnico de la universidad, el primer diagnóstico sobre la mujer negra, no era mujer afro todavía. El primer diagnóstico de la mujer negra, que fue un material muy bien hecho, lo hizo la universidad. Nosotras lo que hicimos, ellos también nos asesoraron, nos formaron para hacer un trabajo de campo. Todo lo que fue las encuestas lo hicimos bajo la supervisión de la universidad, y bueno, hicimos una muestra, por supuesto, de casos, pero que nos dio como ya elementos como para poder tener lo que nosotros a ojos vista ya veníamos enunciando, ¿no? Que era la situación de las mujeres afrodescendientes afro-uruguayas, con una condición social, económica, en todos los indicadores, como trabajo, como salud, como vivienda, deficitaria. El diagnóstico fue como un elemento, una herramienta muy potente que no daba lugar a dudas las diferencias y las particularidades. No eran solamente las diferencias identitarias, sino que habían otros componentes que diferenciaban la realidad. Nosotros siempre decíamos, las mujeres negras o afro no entraron en el mercado laboral en los años 60, las mujeres afro entraron desde siempre, desde que llegaron como esclavas a la banda oriental de esa época. Por lo tanto,
cuando vamos a medir los indicadores en relación a la inserción laboral, van a ser distintos. Y eso también va a estar muy vinculado a sus cuestiones educativas. Y eso va a estar muy vinculado a sus cuestiones sanitarias. Y también veíamos que el índice de natalidad y la maternidad precoz era mucho más alta. También veíamos una fuerte sobrerepresentación de personas afro en las cárceles, que eso es un indicador claro cuando una población tiene mayores dificultades en el acceso a la educación, al trabajo. Entonces, bueno, todo eso fue fundamentado y validado por ese diagnóstico. Y bueno, creo que fue como la construcción conceptual y argumentativa de lo que ha sido el proceso de lucha de las mujeres afrodescendientes, que luego, después de los 90, en el año 2000, vamos a ocupar, cuando las organizaciones y el movimiento negro entiende que es el tiempo de incorporarnos en el Estado y que el Estado contemple las realidades, bueno, mayoritariamente quienes ocupamos cargos de decisión para llevar adelante las políticas públicas que pudieran revertir la situación de las mujeres afro, éramos mujeres.